Bienvenidos a su programa Respuestas del Maestro, donde el más grande objetivo del maestro José Briceño es bendecir a sus oyentes al darle respuestas a sus interrogantes con la iluminación revelada en las Sagradas Escrituras. Prepárense para obtener respuestas a sus preguntas en su programa Respuestas del Maestro. En esta oportunidad quiero darle respuesta a una gran pregunta que me hizo una moderadora en un programa de entrevistas. La verdad es que cuando me hace la pregunta me sorprende porque uno no esperaba que me hicieran esa pregunta. Dos, es primera vez que me hacen esa pregunta. Y tres, el responderla no es fácil. Y cuando usted escuche el desarrollo de la respuesta que voy a dar a causa de esta pregunta, usted va a entender el por qué el maestro Briceño dice que no es fácil dar respuesta a esta pregunta. Quiero que escuchen la pregunta y por ende quiero que también se mantengan en la respuesta escuchándola atentamente, porque hay unas verdades absolutas, de fuerza, de peso, que te van a hacer crear conciencia. Y vas a aprender mucho, vas a formar un carácter. Y sé que a lo que haya la formación del carácter y empecemos a caminar en eso, y empieces a caminar en eso, vas a ser bendecido de parte de Dios, vas a tener respuesta de muchas cosas en relación a tu relación que tienes con Dios como hijo y Él como padre. Presten atención. Maestro Briceño, una pregunta para respuesta del maestro. La pregunta es muy personal y si usted no quiere responderla, usted está en su derecho, porque de verdad que es muy delicada. Y así como yo tengo la curiosidad, también pienso que la audiencia tiene la curiosidad. Maestro, ¿usted ama a Dios? Perdón, tu pregunta, vuélveme a repetirla, por favor. ¿Usted ama a Dios, maestro Briceño? Esa pregunta que me estás haciendo, al considerar los valores, las virtudes, las propiedades y el peso que hay intrínsecamente, endógenamente, en el amor de Dios, en el ágape de Dios, no es fácil de responderla. No es fácil de responderla. Yo te voy a dar la misma respuesta que el apóstol Pedro le diera a Jesús en el encuentro que tuvieron esos dos personajes que está registrado en los evangelios. Después de Jesús resucitar, que se consigue con Pedro en privado, le hace esa misma pregunta que me estás haciendo, se la hace Jesús a Pedro por 3 veces, pero la tercera vez, Pedro, conociendo el peso, los valores, las propiedades, las virtudes y el peso que hay en el ágape de Dios y en las demandas que hay en las preguntas que Jesús le está haciendo por causa de esos valores, propiedades y virtudes que están en el amor de Dios, Pedro le responde a Jesús: solo tú lo sabes. Solo tú lo sabes.
si te amo o no te amo. Igual te voy a responder, no sin dejar de dar un desarrollo a esa pregunta que me hiciste. Solo Dios lo sabe. Así, solo Dios lo sabe. Cuando Jesús resucita, quiero dar este desarrollo para los que nos están escuchando en esta entrevista y quiero pues satisfacer tu pregunta con una buena respuesta. Cuando Jesús resucita, se consigue con Pedro en privado, le pregunta a Pedro, ¿tú me amas? Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas? Pero lo que no sabemos o lo que no saben los que leen Biblia y no estudian el texto sagrado es que Jesús utilizó el verbo agapán del sustantivo ágape. Jesús le dice a Pedro, Pedro, tú me agapán. Simón, hijo de Jonás, tú me agapán. Y cuando hablamos del agapán o del ágape de Dios, estamos hablando de un amor incondicional, sin medidas, sin reservas, donde hay una entrega total. Que si es posible, si tenemos que entregar la vida, lo hacemos por causa del amor que tenemos por el ser que amamos. Pedro, escuchando esa pregunta y considerando las demandas que hay en el agapán, en el ágape de Dios, le responde a Jesús con el verbo filie del sustantivo filí. Fíjese, en nuestra Biblia, en nuestras versiones bíblicas aparece te amo, me ama, me ama, te amo, te amo, me ama, me ama, te amo. Pero cuando vas al griego koiné, tal como se escribió en el original, te vas a dar cuenta y vas a tener más luz del pasaje, de ese escenario, de lo que sucedió y de lo que se dio allí, entre estos dos grandes personajes, Jesús y Pedro. Porque desde el punto de vista etimológico hay una gran diferencia de hablar de lo que es el ágape de Dios y de lo que es el filí. Hay una gran diferencia de lo que es hablar del agapán y de lo que es el fileo. Pedro le responde a Jesús y le dice, Señor, yo te fileo. Verbo del sustantivo filí. La segunda vez que Jesús le hace la pregunta a Pedro, pues utiliza el mismo verbo del mismo sustantivo. Agapán de ágape, y Pedro pues responde con el mismo verbo del mismo sustantivo, fileo de filí. Pero la tercera vez que Jesús le hace la pregunta a Pedro, hay un cambio desde el punto de vista etimológico en los verbos del sustantivo que Jesús viene utilizando para hacer la pregunta a Pedro. En la tercera vez ya Jesús no usa el verbo agapán del sustantivo ágape, sino toma el verbo que utilizó Pedro para su respuesta del sustantivo. Es decir, Jesús la tercera vez le pregunta a Pedro, ¿tú me filié? Utiliza el verbo fili del sustantivo, utiliza el verbo fileo del sustantivo filí. Es por esto que Pedro se contrista, no es lo que la tradición nos enseña. Que Pedro se contrista porque Jesús le pregunta 3 veces, ¿me amas? Y le recordó las 3 veces que lo negó. No está hablando de eso, eso no es lo que está tratando el texto. Allí implícitamente, desde el punto de vista etimológico, puedes ver que Pedro se contrista porque Jesús cambia el verbo. Ya no utiliza agapán, sino fileo, del sustantivo filí.
Al ver esto, porque Pedro conoce las demandas, la naturaleza, las virtudes, el peso, la fuerza que hay intrínsecamente en el ágape de Dios, cuando Jesús le cambia el sustantivo y el verbo agapán de ágape por fileo de filí, Pedro se contrista. Y es cuando viene la respuesta y le dice: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes si te amo. Es decir, tú sabes si en mí hay un agapán o hay un fileo. Tú conoces todas las cosas. Por eso es que cuando me haces la pregunta, no es fácil de responderla. No es nada fácil de responderla. Al considerar los valores, las virtudes, las características y el peso que hay en el ágape de Dios. El peso, los valores y las virtudes que deben de emanar del ser que dice amar a Dios con el agapán. Cuando tú vas a la primera carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, el capítulo 13, Pablo te describe los valores, las virtudes y el peso que hay en el amor de Dios. Pablo te habla de 5 características que hay en el ágape de Dios. Pablo te dice lo que el amor es, lo que el amor no es, lo que el amor hace, lo que el amor no hace y lo que el amor no deja de ser por naturaleza. Entonces, cuando tú analizas esa cátedra que se dio Pablo del amor de Dios, del ágape de Dios, que está registrada en primera carta a Corintios, el capítulo 13, que lamentándolo mucho, en nuestras traducciones bíblicas no reflejan la verdadera luz, el verdadero contenido de lo que Pablo escribió. Es lamentable. Entonces, cuando nosotros analizamos lo que es el ágape de Dios, que tiene que ver con una entrega, allí no hay reservas. Si estamos dispuestos a entregar la vida por el ser que amamos, lo hacemos. Es un amor sin medidas, sin altura, sin anchura. Es el amor que se reflejó en Dios enviando a su Hijo a morir por una humanidad enajenada, vendida al pecado. Y es el amor que se reflejó en un Hijo, en una cruz, entregando su vida después de haber sido pasado por la tortura más difícil y más dura que pueda pasar un hombre, la tortura romana, la flagelación, después llegar a la cruz, ser clavado, estar guindado 6 horas pendiendo en una cruz. Ese amor que se reflejó en el Hijo, entregándose como ofrenda al Padre en obediencia para cumplir el propósito de Dios, el propósito de Dios que es salvar a la humanidad. Ese amor que se reflejó en la cruz desde el punto de vista vertical y horizontal. Es una cruz vertical porque apunta hacia arriba, hacia Dios. Cuando Él se entrega para cumplir el propósito de Dios en la vida por amor. Y horizontal cuando apunta a la derecha y a la izquierda, que tiene que ver con el prójimo, el amor al prójimo, el amor al mundo que se pierde, que estaba perdido. Cuando nosotros analizamos esto, entonces podemos hacer la pregunta: ¿quién ama a Dios de verdad? ¿Quién ama a Dios? Es aquí donde está la respuesta difícil de dar. Cuando nosotros amamos a Dios, nosotros jamás y nunca atentamos en contra de su naturaleza.
por decirte una verdad entre muchas de su santidad. Jamás tú haces planes y proyectos para pecar en contra del ser que amas. Y más cuando lo que vas a hacer está en contra de lo que Él es por naturaleza. Y la Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. ¿Y cuántas veces nosotros, y yo me incluyo para no ofender a nadie, cometemos pecados con premeditación, alevosías, hacemos planes y proyectos para pecar? ¿Dónde está Dios en esto? ¿Dónde está Dios en esto? ¿Dónde está el amor que nosotros en sí decimos que sentimos por Él? Cuando en forma descarada, con premeditación, alevosía, planes y proyectos para pecar, atentamos en contra de su naturaleza y de su santidad. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el amor que sentimos por Él? Pero no obstante, yo veo el amor de Dios como un pulpo, el cual hay una cabeza, hay un centro, pero que tiene varios tentáculos, y uno de ellos se dirige al prójimo. Vamos a irnos ahora a extendernos a esta gran verdad para dar respuesta a esa pregunta que me hiciste. El texto dice, Jesús dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea que cuando yo hago algo que atente en contra del prójimo, pues ahí estoy demostrando, es la forma más fácil de demostrar que yo no amo a Dios. Cuando yo caigo en el terreno de los resentimientos, odio, amargura, falta de perdón, envidia, celo, en contra de mi prójimo, que es parte del cuerpo de Cristo, como yo soy parte del cuerpo, entonces, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está el amor que yo digo que siento por Dios? Cuando no amo a mi prójimo, que lo veo, ¿cómo puedo amar a Dios que yo no lo veo? Por eso es tan difícil darle una respuesta a la pregunta que me hiciste, porque yo pude haberte dicho sí para salir del paso y ya. Pero me freno porque tengo conocimiento como maestro de las verdades, de las características, las virtudes y el peso que hay en el ágape de Dios. Cuando yo entro en el terreno del litigio, la lengua, el chisme, el brollo, la censura, la difamación, la crítica, en contra de mi prójimo, aunque haya peso para hacerlo, yo no debo caer en ese terreno. No debo jamás caer en ese terreno. Porque estoy siendo influenciado, según lo que escribe el apóstol Santiago, estoy siendo influenciado por las tinieblas para hacer eso. O sea, cuando yo caigo en el terreno del litigio, ya lo dije, de la lengua, del chisme, del brollo, de la censura, de la difamación, de la crítica en contra de mi hermano, aunque él dé razones para hacerlo, cuando yo lo hago, es la forma más fácil de demostrar que yo no amo a Dios. Porque amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto está el amor de Dios, dice. El que escribe que nos amemos los unos a los otros. Un mandamiento, yo no les doy un mandamiento nuevo, sino el que les dio el Señor, que se amen los unos a los otros. Eso lo dice Juan, el apóstol del amor. Cuando yo caigo en el terreno de la filalguria, fila de filiguria de lujuria, en el amor al dinero, y tengo un mamón interno, y donde el dinero que yo tengo o que yo poseo, que no es mío porque Dios me lo dio para que yo lo administre, pero me hice propio de él, me hice señor del dinero, yo no soy mayordomo, sino soy dueño del dinero. Mis acciones, mis aptitudes y actitudes me lo dicen. Cuando teniendo dinero y veo la necesidad en mi prójimo, yo no la cubro, pues eso es una de las formas más fáciles para decir que yo no amo a Dios. Porque para mí vale más el dinero que mi prójimo. Cuando yo uso a mi prójimo, lo maltrato, lo utilizo. Y cuando yo me porto como una sanguijuela, un parásito
que me uno a la gente cuando tengo que sacarle, cuando tengo que extraerle, cuando tengo que chuparle. Pero cuando ya ellos no tienen nada que dar y entonces me alejo de ellos, esa es la forma más fácil de demostrar que yo no amo a Dios. Yo tengo que aprender a ver a mi prójimo como Dios lo ve. Ver los valores que hay en ellos, valores intrínsecos. Es como el oro. Usted agarra una pieza de oro, la machuca, la espaturra, la vuelve añico. Pues esa prenda, como en el arte, pierde valor, pero sigue valiendo porque es oro. No importa en la condición que el hombre esté, vale, porque fue hecho la imagen y semejanza de Dios. Por eso es que el hombre en el huerto del Edén fue una moneda perdida, no una moneda devaluada. El hombre nunca se devaluó para Dios, sino que se perdió. Pero como creyente, como hijo de Dios, porque tengo justicia, porque tengo vida, porque soy regenerado, porque tengo el Espíritu de Dios en mí, morando en mí, formo parte del cuerpo de Cristo. Y con todo y eso, para mí vale más el dinero que el poder ayudar a mi prójimo con el dinero que poseo. Tengo un amor interno, amo más al dinero que a mi prójimo. Es la forma más fácil de demostrar que yo no amo a Dios. Cuando yo caigo en el terreno de la inmoralidad sexual, en la línea del adulterio, cuando fácilmente tomo a la mujer de mi prójimo, de mi amigo, de quien yo digo ser mi amigo, de mi prójimo, y la uso, la utilizo, tengo relaciones sexuales con ella, y con eso pues quebranto el pacto matrimonial, también traigo problemas en mi hogar, en mi casa, en mis hijos. Es la forma más fácil de decir que yo no amo a Dios. Pero si vamos al hogar, el trato que yo le doy a mi esposa, el maltrato que yo le doy a mi esposa, el maltrato, la violencia doméstica, los gritos, la humillación, el despotismo, los golpes que yo le doy a mi esposa en mi casa, en mi hogar, es la forma más fácil de demostrar que yo no amo a Dios. Pablo escribe algo a favor de nuestras esposas. Es un mandamiento para nosotros como esposos. Marido, amad a vuestras mujeres así. Es un símil. Así como Cristo amó la iglesia. Si usted no ama a su esposa, entendiendo que es el ágape de Dios, que el ágape, analizamos el ágape según lo que Pablo escribió, ya lo dije en primera carta a Corintios capítulo 13, es benigno, es afable, es hospedador, es amante, es cuidadoso, es paterno, brinda cobertura, no es jactancioso, no es envidioso, no se goza de las injusticias, se goza de la verdad, todo lo puede, todo lo cree, todo lo soporta, sufre el agravio, menosprecio el oprobio. Pero es todo lo contrario. ¿Cuál es el trato que yo le estoy dando a mi esposa? Que para Jesús es como, que para Pablo es como un Jesús amando a su iglesia. Me coloca a mí en el lugar de Jesús y coloca a mi esposa en el lugar de la iglesia, y yo debo hacerlo así, amar a mi esposa como Jesús amó la iglesia. No, yo la maltrato, yo la golpeo, yo la humillo. Igual lo hago con mis hijos. Atento en contra del más grande de los diseños que Dios ha podido hacer, el matrimonio. Atento en contra del inicio y de la finalidad del programa de Dios, del inicio del programa de Dios y de la finalidad de su programa, porque Dios comenzó todas las cosas con un matrimonio, Adán y Eva, y terminará todas las cosas con un matrimonio que son las bodas del Cordero. Entonces, ¿dónde está el amor que yo digo tener hacia Dios? Por eso es que la pregunta que me hiciste no es fácil responderla. El apóstol Pablo estaba muy claro en el asunto. Yo cuando muera y parta con el Señor y ya estemos en la eternidad, yo le voy a decir a Jesús, después de conocer a Jesús, pues ya quiero hablar con Pablo, porque para mí Pablo, perdone usted el vulgo, es una bestia, una cosa impresionante. Pablo está muy claro en el asunto. Lo escribió en Romanos, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios
que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero cuando habla de eso, de que no me podrá separar, está hablando del punto de vista recíproco, del punto de vista bilateral. Así como Dios me ama, yo no me voy a apartar de ese amor, voy a corresponder ese amor que Dios siente por mí. Entonces, cuando me preguntaste, ¿usted ama a Dios, maestro Briceño? Me confrontaste, porque la respuesta no es fácil, por todo lo que he dicho. De una cosa sí estoy seguro, y es lo que me da paz y me sostiene, que independientemente si yo amo o no amo a Dios, o no ame a Dios, Él me ama. Él me ama. Que no hay nada que yo pueda hacer a favor o en contra del amor de Dios. No hay nada que yo pueda hacer en bien para que Dios me ame más. Y no hay nada que yo pueda hacer en mal para que Dios me ame menos. Porque haga lo que haga, Él me ama igual. Pablo dice que Él nos amó antes de que fuésemos sus hijos, cuanto más ahora. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y si lo hizo antes de que fuésemos sus hijos, cuanto más ahora que somos sus hijos. Yo creo que con esta respuesta que he presentado, te he hecho satisfecho la pregunta que me hiciste. Porque no es fácil. Por eso que cuando los que me están escuchando a través de esta programación, a través de los medios, de la web, cuando le pregunten, ¿tú amas a Dios? No responda. Quédese callado. Demuéstrelo. No lo diga, demuéstrelo. Se le van a presentar oportunidades para demostrar si amas o no amas a Dios. Se te van a presentar oportunidades. A través de... Mira, ojalá no llegue el momento donde te puedan exigir la vida, oh Dios. O sea, te van a poner a escoger entre Dios y la vida. Ahorita mismo hay gente que están siendo perseguidas, están muriendo, dando la vida por causa del Evangelio, de Dios, de Cristo, del Espíritu, porque aman a Dios. Entonces, cuando te hagan la pregunta, ¿tú amas a Dios? Mira, quédate callado, no digas nada, mantente en silencio. Espero haberte dado respuesta de la pregunta que me hiciste, ¿ok? Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Gracias por acompañarnos en Respuestas del Maestro. Para realizar tus preguntas en un próximo programa, envíalas a través de los correos respuestasdelmaestro77@gmail.com, respuestasdelmaestro77@hotmail.com. Mil bendiciones y hasta una nueva edición.